Entonces continuamos, ¿verdad? Hay federaciones que van según su nombre, según su género, ¿verdad? Ya hay dos géneros de federaciones. En la iglesia evangélica tenemos dos géneros. Tenemos las que son dogmáticas y las que son no dogmáticas. ¿Y por qué son dogmáticas? Debemos entender esto primero que nada. Dijimos que una federación es un grupo de iglesias que se unen con una ideología o doctrina en común. ¿Y qué es una doctrina? Realmente una doctrina es las enseñanzas básicas de la ideología de un movimiento social. Por decir, fíjate tú, hay doctrinas militares, hay doctrinas políticas, hay doctrinas juristas, hay doctrinas eclesiásticas. Para todo, según el movimiento social que haya, hay una doctrina. Entonces, ¿qué sucede? Una doctrina militar puede ser una doctrina como la doctrina bolivariana de los militares, ¿verdad? Es una doctrina que se enfoca en las enseñanzas de Simón Bolívar y los próceres. Pero en el ámbito político está la doctrina capitalista, la doctrina socialista, la doctrina marxista y muchos otros tipos de doctrinas políticas, ¿verdad? Pero también está en las doctrinas de movimientos sociales se enmarca lo que es la ideología y esa enseñanza que se transmite, ¿verdad? Por ejemplo, en la política, en las asociaciones políticas, en los movimientos políticos, se le llama narrativa. ¿Y qué es la narrativa? Es la forma en que el político transmite su ideología, su plan de trabajo, su proyecto, su visión, su cosmovisión del mundo a sus seguidores o a sus séquitos, ¿verdad? Pero en los movimientos religiosos, las iglesias, la doctrina tiene otro significado además. ¿Qué quiere decir? La doctrina tiene un significado sacro, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que es sacro? Fíjate tú, para el cristiano la doctrina ya deja de ser un tema de ideología para convertirse en un tema de salvación. Y ya se convierte en algo sacro. El apóstol Pablo dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas, con la cual lograrás salvarte tú y los que te oyen. Entonces, ¿por qué? Porque entonces ya la doctrina para nosotros ya tiene otro nivel. ¿Qué quiere decir sacro? Ve tú, la doctrina religiosa, la doctrina evangélica en nuestro caso, tiene dos objetivos principales. ¿Cuáles son? O tiene dos naturalezas principales, porque el objetivo es la salvación, pero tiene dos naturalezas principales. ¿Cuáles son esas dos naturalezas? La primera es inefable y la segunda, la doctrina es la doctrina es santa, ¿va? Entonces, si la doctrina es sacra, perdón, si la doctrina es inefable, la palabra inefable quiere decir que es no se puede ir en contra de ella, es irrefutable. Eso es inefable. Es decir, por ejemplo, el velo. Si nosotros fuéramos a un debate con un movimiento religioso que no usa velo, entonces esa federación de pronto diría: no, pero es que no se puede usar velo por tal y tal y tal y tal punto en la Biblia, donde se refuta que no se puede usar velo, donde se dice que no se puede usar velo. Y seguramente te mostrarían cientos y cientos, te mostrarían cientos y cientos de
de versos bíblicos donde te dirían o con los que te demostrarían por qué no es necesario el velo. De igual manera, pues, el que pertenece a una federación dogmática le mostraría cientos y cientos de pasajes bíblicos donde se demuestra que sí se debe usar el velo. Pero entonces a la final, ¿qué definiría este debate? Porque entonces quedaría que esta federación, que es no dogmática, en su ideología, que se vuelve santa para ellos, no requieren usar velo. Pero en esta otra federación que es dogmática, en su ideología que también se vuelve santa, sí se requiere. Entonces, ¿cómo lo abordaría la federación que es dogmática? Le diría, bueno, pero es que para mí el velo es una doctrina. Y aunque tú tengas miles y millones de citas donde diga que no hace falta, yo tengo una sola respuesta. Y es que para mí es doctrina y para mí la doctrina es inefable. Entonces, ¿qué es un dogma? Un dogma es cuando yo llevo una norma o una ideología a ser establecida al nivel de doctrina y esa doctrina lo llevo a nivel de inefabilidad. Entonces es sí o sí. Entonces esto se le conoce como dogma. Que así tú tengas las mil y unas razones para refutarlo, es inefable. Porque simplemente ya se estableció y no se puede revocar. Porque de revocarlo entonces sería una apostasía. ¿Qué es apostasía? Dar la espalda a aquello en lo que se cree. Entonces, por otro lado, las federaciones que son no dogmáticas es porque ellos no tienen ideologías que puedan ser llevadas a nivel de doctrina o de dogmas. Para ello, sus ideologías son más flexibles que la familia, el dinero, la prosperidad, la unión, la amistad, cosas así. Que no requieren o que no exigen una inefabilidad, sino que cualquiera lo puede interpretar de la forma en que sienta o crea que es necesario. Entonces tenemos estos dos tipos de federaciones. Entonces, ¿qué pasa? En una federación dogmática, le puedes llamar federación, le puedes llamar organización, le puedes llamar alianza, le puedes llamar asociación, pero en las federaciones le puedes llamar fraternidad, ¿verdad? Vuelvo y repito, en las federaciones dogmáticas reciben nombres como federación, consolidación, confederación, fraternidad, asociación, organización o alianza. Mientras que las organizaciones o las federaciones no dogmáticas tienen nombres como que red, coalición, ministerio, modelo de visión, cobertura o paternidad. Pero al final todas se rigen de la misma manera. ¿Qué hace una federación? Es decir, que son un grupo de iglesias que se unen bajo una misma doctrina y tienen una estructura. ¿Qué tiene esa estructura? Tiene presidente, vicepresidente, directiva nacional, directorios nacionales, ¿verdad? Dependencias, coordinaciones regionales, zonales, locales. Mientras tenga toda esta misma estructura, o parecidas a esa, con nombres diferentes, dependiendo del nombre de la federación, dependiendo de la denominación, dependiendo de si es dogmática o no dogmática, pero tiene la estructura, es una federación. Entonces debemos ver las federaciones desde ese ángulo. A la final, tenga el nombre que tenga, todas son federaciones.